Qué bueno que continúa en Revista de la Una. Vamos a hablar de economía. Para ello está aquí José de Jesús Bata. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, aquí ya comenzando la nueva semana y parece ser que se vienen buenas cosas ya. Yo no sé si te entendí mal, pero planteé en la entrada del noticiero que íbamos a hablar del gabinete económico del presidente Peña Nieto. Bueno, básicamente vamos a hablar de los dos principales actores del gabinete de Peña Nieto. Por un lado, Los dos polos, digamos. Dos polos, sí. De alguna forma, cuando tú abordas cualquier tipo de política económica, tienes que ver la economía financiera, cuyo cabeza es la Secretaría de Hacienda, y por otro lado la economía real, que aunque esté formada por la Secretaría de Economía, por Zagarpa, por Turismo y otras dependencias, la parte fundamental está dentro de la Secretaría de Economía. Yo lo que quiero ver es, al hacer el análisis y al evaluar por qué está Guajardo en el gabinete de Peña Nieto, pues básicamente es para generar un equilibrio. Vamos, durante muchos años, de 1982 a la fecha, poco a poco los del ITAM fueron adueñándose de las principales decisiones en materia de economía. Tenían la Secretaría de Hacienda, tenían el Banco de México y poco a poco fueron en otras dependencias. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tomaron estas dependencias? Pues básicamente cuando terminó el modelo de sustitución de importaciones, que consistía básicamente en proteger a la industria mexicana. ¿Cómo la protegían? Pues poniéndole aranceles a las importaciones, subsidiaban la energía, subsidiaban ciertos movimientos del tipo de cambio y por otro lado financiaban de una manera muy grande lo que era la posesión de dólares. En este aspecto se creó una industria manufacturera muy grande, pero llegó el momento en que los desequilibrios y la irresponsabilidad de los presidentes Echeverría y López Portillo hicieron que quebrara la economía. Entonces se necesitaba un periodo de ajuste y un cambio de modelo. ¿En qué consistió ese periodo de ajuste y ese cambio de modelo? En abrir completamente la economía para que de alguna manera la competencia mundial ya llegara a permear a la economía mexicana y de esa forma se convirtiera en jugador de primera línea y generara sus propias divisas. ¿Cuál fue el tipo de medidas? Pues básicamente, como se estaban enfrentando a una inflación primero en 82 del 100%, ¿qué tipo de medidas? Pues fueron medidas de ajuste, disminuyeron el gasto público, con las devaluaciones disminuían las importaciones. Pero la gran definición de ese modelo, y que tomaron ya los del ITAM completamente el poder, con Pedro Aspe en Hacienda y posteriormente en el Banco de México lo habían tenido permanentemente. En este caso fue: ¿cómo le vamos a hacer para controlar los precios? Hay 4 tipos de precios. El precio de bienes y servicios. En aquel entonces la economía no estaba abierta. Se abrió completamente. ¿Y qué era lo que pasaba? Ok, vas a dar altos los precios de los alimentos, pues vas a competir con los que estamos importando. Segundo punto, ¿cuál es el precio del capital? El precio de capital es la tasa de interés. En ese entonces yo doy una tasa de interés mucho más alta que la inflación, y en este aspecto los industriales ya no van a invertir. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues para que no se genere mayor tasa de crecimiento de los precios. En este aspecto, lo que menos importaba era que creciera el PIB con tal de que estuviera controlada la inflación. Tercer punto, y es el más desastroso de todos, ahora en día, en aquel entonces era una bendición. El tipo de cambio se va a devaluar menos que la inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El componente inflacionario de las importaciones se mantiene sobre control, pero aquí es el punto: si yo mantengo por debajo de la inflación el tipo de cambio, estoy subsidiando indirectamente a las empresas con las cuales estoy importando. Si paralelamente nos inundaron con Le pegas a tus exportadores. Le pegas a tus exportadores y a tus productores internos, porque un productor de zapato en aquel entonces competía con los japoneses de una manera desventajosa, con los de Corea del Sur y actualmente con los chinos. O sea, ese punto, la apertura brutal, así, pero así, sin ningún tipo de medida ni clemencia, y por otro lado, el subsidio al tipo de cambio, han permitido que se destroce la industria manufacturera mexicana. El cuarto punto, ¿cuál es el precio el precio del trabajo? Es el salario. Y eso siempre se ha mantenido debajo de la inflación. Por eso es tan pobre México en esos aspectos. Antes,
participaba más o menos como el 45-46% de los salarios del PIB, pero ahorita creo que por ahí llega con el 13-14%. Bueno, y toda esta herencia que los panistas mantuvieron muy bien, nunca cambiaron el modelo, lo pues respetaron. Porque no tenían un economista que les diseñara. Dejaron a los del ITAM, ¿no? Dejaron a los del ITAM completamente. Sí. Pero hoy estamos viendo un agotamiento del modelo con no la llegada de Peña. No y entonces, ¿dónde entra ahí? Mira, hay que ver una cuestión. Luis Videgaray. Luis Videgaray sigue siendo del ITAM, pero por otro lado es el hombre más cercano, con conocimiento de la política económica más cercano a Peña Nieto. Pero un punto, absolutamente desde los años 40 que fue fundada la Autónoma de Nuevo León, desde mi punto de vista es la mejor escuela de economía de todo México. El ITAM de una escuela, ¿cuál es? La que se adapta más al sector privado y a los bancos. La UNAM es donde tiene toda la diversidad, pero absolutamente toda la diversidad de escuelas. Los mejores modelos se han realizado, pero en aquel entonces, en 82, estaba tan desprestigiada por dos cosas, por los movimientos 68 y 71 y porque prevalecía el modelo marxista que no lo quería ningún gobierno. Ahora, la Autónoma de Nuevo León en particular es una escuela que siempre ha sido de excelencia, gente que ahora ya tiene premio Nobel pasó por sus aulas, o sea, fue una de las raras escuelas que, como no tenían suficientes relaciones sociales, porque generalmente es clase media o clase media alta, media y media baja, las relaciones sí las ocupaban los del ITAM. Y si nos ponemos a ver las mejores asesorías que recibió Pedro Aspe, las mejores asesorías que recibió Petricholi, por nombrar a los del ITAM, fueron de la Autónoma de Nuevo León. Son los que arrastraban el lápiz. Guajardo es egresado de la Autónoma de Nuevo León. Guajardo es de los más brillantes egresados de, ¿cómo se llama?, de la Autónoma de Nuevo León. No es tan estruendoso, no es una persona que tenga el buen manejo de las cámaras, pero trae un equipo muy fuerte. Creo que ahorita en este momento, junto con los de la UNAM, que tienen bastante buen cartel, pueden ser los que rescaten la economía real. ¿Y sientes que hay una pugna en el gabinete entre las posiciones de Luis Videgaray más vinculadas a los esquemas bancarios y los de la producción, estímulo a la producción que traería la Secretaría de Desarrollo Económico con Guajardo? Pues lo que pasa es que es un cuerpo bien chistoso y que tiene doble comportamiento. O sea, ¿cómo puedes separar? Académicamente puedes separar la economía financiera de la economía real, pero la economía es tan contradictoria. Se aprobó un programa para incrementar el crédito notablemente, ya lo comentamos aquí, a pero las no pequeñas y medianas créditos, industrias. Todavía no baja. Todavía no baja. ¿Por qué? Pues por los conflictos que... ¿Puede ser una concesión de Videgaray a Guajardo? Pues más que concesiones, que no le queda otra. O sea, bueno, ¿quién del sistema bancario en estos 30 años últimos le ha dejado como para que llegue la lana a las pequeñas empresas? No han podido. ¿Por qué? Pues porque lo quieren poner por banco. A ver, imagínate, piensa como banquero, tú le darías crédito corriendo tú el riesgo, a ti te dan la lana y tú corriendo el riesgo, aunque ganes mucho, se lo darías a una pyme que acaba de empezar. Pues no, yo creo que tiene que volver el modelo. No, los bancos te van a exigir garantías y las empresas que no tienen manera de darlas. ¿Quién tiene que volver el modelo que siguió, que está vigente en la India, en Rusia? Inclusive en Brasil funcionó durante mucho tiempo. Dale la lana para que arranque y ya a los 2 años ya es cosa de la banca comercial. Regálale la lana con un buen proyecto. Pero bueno, por otro lado, dices, sí, yo te voy a dar a fondo muerto estos 150,000 pesos para que inicies el negocio, pero tienes que hacer un curso en una incubadora. Punto número 1. Las incubadoras no se están haciendo como negocios, se hacen junto con los centros de, centros de investigación tecnológica, junto con las escuelas. ¿Qué es lo que pasa? Para que tengan lana, se hacen las incubadoras, y ahí tienes incubadoras de base tecnológica en la Universidad Tecnológica de León. ¿Qué es lo que pasa? Con una gran base tecnológica en la incubadora del Poli, están aprobando tortillerías. No, que no se prostituya. Yo creo que tiene que ser muy bien. Si yo, por ejemplo, tengo capacidad para hacer un plan de negocio, yo no tengo por qué pasar a una incubadora que solamente va a dar lana. No tienes por qué regresar a la escuela. ¿Mandé? No tienes por qué regresar a la escuela. No, pues yo lo tendría que ser más ágil. Sí, en este caso, preséntame, que vuelva a la gloria de Nacional Financiera, como
en vez de todo el crédito PYME directamente a los bancos, que vaya con Nacional Financiera, que lo bajen a primer piso y que den la lana. Para concluir, ¿no se ve hoy un programa de reactivación de la industria en el gobierno de Peña Nieto? Todavía no, pero hay que esperar. De la industria pequeña y mediana. De la industria pequeña y mediana no se ve para nada. En este aspecto, ya para concluir, ¿qué es lo que se podría sugerir? Hay que esperar la reforma fiscal, porque ahí va a definir hasta qué punto va a detenerse la política fiscal y va a dejarle el paso a la economía real. Ya no aguanta otro sexenio, ya hay muchos conflictos en muchas regiones y ya no se puede mantener con puro oligopolio y duopolio toda la carga. Vamos, ¿por qué? Porque no generan los empleos. No hay empleos, así es, ni tampoco la inversión extranjera. Absolutamente. Cada vez más tecnologizada. Sí, tiene que ser pymes. Correcto. José Jesús, muchas gracias. No, pues gracias. Hay que revisar, déjame dejarte tarea, el impacto de estos últimos anuncios hechos en Los Pinos por el gobernador Márquez, o sea, la nueva planta de General Motors, el Denso, que es un proveedor de Honda. Órale. Pocos empleos, pero se fortalece el clúster automotriz en Guanajuato. Ok. Desde el punto de vista de política pública, porque vamos, ahí me han hecho algunos comentarios. Queda de tarea. Ok, bueno, ya. Cállese en todas las provocaciones. José Jesús Bata y su sección de Economía y Finanzas para las Personas. Regresamos, como siempre le damos las gracias al maestro Bata. Vamos a unos mensajes y llegamos con más información local después.